Libro de Guadalajara, continuar con este ciclo de mesas redondas que hemos denominado la 4T Debate. Tiene toda la intención de superar la falsa disyuntiva entre los que están a favor o en contra del gobierno. Nosotros nos proponemos dialogar y analizar desde una perspectiva plural, de tal manera que el día de hoy hemos reunido a este trabuco de personalidades entre los que se encuentran hombres y mujeres de lo más inteligente y de lo más poderoso que hay en este país. No siempre los más inteligentes son los más poderosos y no siempre los poderosos son inteligentes, pero en esta mesa se combinan muy bien las dos virtudes. Quiero darle la palabra de uno por uno, pero primero les voy a presentar a todos. A Chucho Silva Herzog sería muy fácil decirle brillante, pero él no aceptaría ese calificativo. En cambio, si le digo que es riguroso, sólido y preciso, lo va a aceptar porque es lo que intenta, ¿cierto? Bienvenido, Chucho. Generoso. Cuando nos veía a los servidores públicos cometer errores, nos daba consejo y trataba de que enmendáramos el rumbo. Así que de las pocas cosas buenas que han hecho los gobiernos, Gabriel tiene una buena responsabilidad. Bienvenido. Blanca Heredia es politóloga especializada en educación y desarrollo, quizá una de las mujeres más audaces que conozco, y ha impulsado un programa de talento que ha llevado a los jóvenes mexicanos a llegar a los lugares más impresionantes desde los orígenes más pobres. Ahora coordina el programa interdisciplinario sobre política y prácticas educativas del CIDE, nuestro querido Pipe. Bienvenida, Blanca. De Ricardo Rafael se podría decir que es uno de los mejores periodistas en televisión, que es el único que puede explicar de manera sencilla y asequible las políticas públicas, o que es un gran director del Centro Tlatelolco. Pero prefiero decir que es un gran escritor que hace viajes secretos por nuestro país y que nos ha permitido redescubrirlo. Gracias, Ricardo. Bienvenido. Y finalmente diré de Mario Delgado que lo conocí siendo secretario de Finanzas de la Ciudad de México y que nunca vi a nadie correr matrices, insumo, producto con tanta soltura. Después como secretario de Educación de la Ciudad de México, y hoy decíamos que explícitamente como mi precandidato a la jefatura de gobierno. ¿Y saben qué estábamos pensando? Que si Mario hubiera sido el jefe de gobierno, quizá la historia hubiera cambiado. De ese tamaño es nuestro invitado. Bienvenido a casa, Mario. Pues a las mujeres no nos gusta ladies first. A nosotras nos gusta tener la última palabra. De tal manera que no va a abrir Blanca Heredia, sino que le voy a pedir a Gabriel que haga una primera intervención que acordamos que sea de 5 minutos, pero solo después de que la pregunta la haga nuestro querido compañero que se encuentra a la orilla, Marco Hernández. Bueno, es una pregunta muy general. La concepción de este coloquio parte de asumir que en diciembre de 2018 no hubo solo un cambio de presidencia, hubo la llegada al poder de un movimiento que se plantea un cambio de régimen. Como esta mesa aborda el tema de la política y el gobierno, de ese apartado, digamos, que está en el Plan Nacional de Desarrollo, la otra idea es pensar, preguntarnos en este primer año de ejercicio, cuál es ese nuevo modelo, un nuevo paradigma que se está dibujando en términos de arquitectura institucional y políticas de gobierno relacionadas con los ejes que el mismo gobierno ha definido en el Plan Nacional de Desarrollo. Erradicar corrupción, que fue el tema de la mesa anterior, recuperar el Estado de Derecho, el cambio de paradigma en seguridad, democracia participativa y la separación del poder político del poder económico. Es una pregunta muy amplia, pero el tema es reflexionar sobre, no tanto sobre logros y errores muy específicos de este primer año, sino sobre
qué está dibujando, qué paradigma está dibujando, qué modelo de arquitectura institucional y de políticas públicas se dibuja. Muchas gracias. Bueno, a mí, por supuesto, me habían dicho que iba yo a hablar al final, porque yo siempre tengo la última palabra en mi casa, que es sí, mi amor. Entonces, bueno, estaba yo preparado para eso, pero primero quiero agradecer a los organizadores, a la FIL Guadalajara, a Nicolás, a todos los que nos convocaron acá. Es un honor estar en esta mesa. La verdad es que la palabra en inglés que se me ocurre es humbled, porque sí es un trabuco esta mesa con un colado, y el colado, bueno, evidentemente soy yo, ¿no? A ti te votaron con Bechica. Bueno, yo creo que partiría yo tal vez del planteamiento de que sí, en efecto, hay un intento de cambio de régimen, hay un intento por romper los viejos esquemas tradicionales de cómo opera el poder público, de cómo operan las instituciones. Nuevos paradigmas, sí, sin duda, pero también observo una enorme diversidad y disparidad en lo que venimos observando y llamando muy genéricamente como la cuarta transformación, la 4T. Observa uno mentes talentosas, mesuradas, moderadas, que convocan al diálogo, otras que al revés lo rehuyen, y podemos hablar tan sencillo como hablar de quiénes de los personajes públicos. Cuando digo públicos me refiero al sector público, entendido en su más amplia acepción, que aceptan venir a este tipo de foros, que participan, que discuten, que debaten y que se sientan en mesas incómodas. Y yo creo que siempre cualquier personaje público que está dispuesto a hacer eso merece ya un gramo adicional de reconocimiento. Estoy tratando de quedar bien con Mario porque lo tengo muy cerca, pero uno de los grandes problemas del sistema político mexicano tradicional ha sido esta renuencia al diálogo abierto, al diálogo en público. Los gobiernos priistas tenían diría yo, por lo menos hasta Salinas, y parcialmente con Zedillo menos, pero tenían una gran habilidad para dialogar con las élites, pero en corto. Se daba muy bien ese intercambio, y alguna vez me señalaba un político estadounidense que ellos extrañaban eso, que ellos desearían haber tenido en algún momento esa interlocución de las élites y de los intelectuales con el poder, cosa que se dio, insisto, en ese periodo del prismo, con todas las fallas y con todas las reticencias que existían, que colapsó probablemente en el sexenio de Fox y no se recuperó nunca plenamente, ni con Calderón, ni mucho menos en el gobierno de Peña Nieto. Entonces, eso probablemente sería el primer gran tema que intentaría yo poner en la mesa, es decir, cómo se va a relacionar o cómo se está relacionando esta entelequia que llamamos la 4T con los distintos pequeños sectores que conforman el todo del tejido social mexicano. La academia, los intelectuales, los empresarios, los trabajadores de los más distintos ramos, porque hoy cuando hablamos de los trabajadores tenemos que imaginarnos ya no nada más la fábrica o el campo, tenemos que imaginarnos también a los trabajadores del pensamiento y a los de la tecnología. ¿Qué van a hacer más allá de tratar de incorporar de alguna manera la vida productiva? ¿Qué van a hacer con los jóvenes? Y de nuevo con los jóvenes que viven en el alejamiento total de la entrecomillada modernidad, o los que están listos y ansiosos para participar más activamente. ¿Hasta qué punto hay un plan para hablar con todos estos sectores? Porque evidentemente el nuevo gobierno tiene un aval democrático que
me atrevería yo a decir, ningún otro en términos de magnitud de la votación había tenido. El último presidente de México que obtuvo un porcentaje superior al de Andrés Manuel López Obrador en una elección fue ese insigne demócrata y luchador social que fue Miguel de la Madrid, porque ni siquiera Carlos Salinas pudo superar el 50%. Entonces, sí, era el número uno, efectivamente. Entonces, bueno, con todo ese aval democrático, puede olvidarse a veces que en la tarea de gobierno hay que dialogar con todos los distintos sectores del país y no nada más con quienes nos dieron la mayoría. Dejo eso sobre la mesa, entiendo que se me acaba el tiempo, pero reitero mi agradecimiento y mi felicitación a los organizadores por armar esta mesa. Muchísimas gracias, Gabriel, y le pediría a Ricardo Rafael que... Gracias, me honra desde luego estar en esta mesa, estar en este salón y sobre todo estar en esta feria para intentar responder una pregunta que es casi tan difícil como ponerse a jugar ajedrez frente a un tablero cuyos cuadros se están volviendo círculos y rectángulos, donde el rey ya no es rey y el peón ya no es peón y el alfil no es alfil. Con la dificultad que implica analizar eso que se está moviendo, me atrevo a ofrecer un par de reflexiones en el intento de responder a la pregunta que ha hecho Marco. Lo primero que me atrevería a decir es que no puedo asumir al presidente Andrés Manuel López Obrador como la variable que dio origen a la cuarta transformación. Lo diría al revés, creo que la cuarta transformación dio origen en todo caso al liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Y si este orden de las variables fuese correcto, la cuarta transformación empezó antes. Empezó con una desesperación de grandes sectores de la población frente a temas muy puntuales que estarían explicando lo que estamos viendo hoy. Sí colocaría entre los argumentos más importantes el de la desigualdad, como ese producto recibido con gran frustración por quienes tuvimos expectativas en la democracia. Y sí creo que hay una derrota, aquel título de un libro de Enrique Krause que fue muy influyente, una derrota a la idea de la democracia sin adjetivos. La democracia tiene adjetivos, y si no produce adjetivos, produce desesperanza. ¿A quién le puede generar tranquilidad una democracia que solamente se resuelve en las urnas? Pues probablemente a quienes las urnas no le cambian mucho la vida. Y en ese sentido creo que estamos frente a la necesidad de construir una democracia que tenga muchos adjetivos, pero en lo fundamental la convergencia, la inclusión, la representación que permite en efecto abrir una casa para muchas más personas de las que estaban beneficiadas antes. Desde luego, episodios como los que hemos visto de la estafa maestra, como la Casa Blanca, también nos arrojaron al límite de nuestra tolerancia frente al tema de la corrupción. Y cuando digo corrupción no solamente estoy pensando en el robo del recurso público, estoy pensando en el momento en que se rompe la cosa pública o la frontera entre lo público y lo privado. Creo que este país se agotó en la posibilidad de estar viendo cómo lo público se volvía privado, y diría, y lo privado público, sin que una frontera clara estuviese ahí. La ruptura de lo público es quizá lo que nos tenía muy agotados, y por eso este embate a la corrupción tendría que verse como una vuelta a colocar trazos, o quizá colocar por primera vez trazos muy precisos entre lo público y lo privado. Tenemos también una desesperanza grave con respecto a este largo periodo donde la paz ha estado ausente de nuestras comunidades. Es decir, el tema de la violencia y sobre todo de actores ajenos al Estado o cómplices de los gobiernos que han tomado el territorio para sí, es decir, cerca del 40% del territorio mexicano lacerado por la violencia y por voluntades o incluso gente que decide sin haber sido legítimamente electa para ello, es algo que nos tenía muy fatigados. Esos son los elementos que llevaron a la sociedad en su conjunto, a la organizada y a la desorganizada, en fin, a decir hasta aquí. Revisen los datos de las encuestas en julio del año pasado, 8 de cada 10 mexicanos
querían un cambio, déjenme decirlo, de tono radical. Y cuando digo radical quiere decir a la raíz. No estaban dispuestas a un cambio cosmético. Y en esta lógica, la única candidatura creíble frente a estas denuncias era Andrés Manuel López Obrador. Es el beneficiario por su propia trayectoria de un estado de ánimo. Ahora, hasta aquí cuento la mitad de la historia. Y me quedan 40 segundos para solamente soltar un minuto la otra parte de la historia. Toma posesión y este presidente tiene que modular las expectativas. Y las modula a partir de sus propios métodos para modularlas. Y en ese sentido, no se observa un presidente que esté dispuesto a jugar a la incertidumbre de lo que ocurra hacia adelante. Y se observa, en efecto, un liderazgo dispuesto a conducir en cada una de las coordenadas que están a su alcance el futuro de esta cuarta transformación. Lo ha llevado a tomar decisiones que excluyen sistemáticamente a cualquier voz alterna a la cosa que tiene en su cabeza como construcción de régimen. Llámese órganos autónomos, llámese oposiciones, llámese intelectuales. Es decir, sí está en el ánimo de acortar los escenarios posibles de futuro, y supongo que sobre esto tendré oportunidad de hablar en la siguiente intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Le pediría en este momento a Jesús Silva. Yo quisiera empezar quizá de mala manera, con formas incorrectas. En lugar de seguir la cortesía de agradecer la organización, quisiera empezar con un reparo. Y es que se nos convoca a hablar de la cuarta transformación que debate. Es decir, se nos convoca a hablar de algo que carece de entidad, que es eso llamada cuarta transformación. La cuarta transformación no existe. Es una pieza de propaganda de gran eficacia, que fue muy persuasiva y que funcionó muy bien electoralmente, pero que en un espacio como este no podemos de ninguna manera aceptarlo como una clave de entendimiento de nuestra circunstancia. La megalomanía presidencial, que sugiere que en el cuerpo de Andrés Manuel López Obrador confluyen de manera sublime la sangre de Hidalgo, de Juárez, de Madero, es, lo voy a decir con la palabra que merece, ridículo. Ridículo. Estamos ante un presidente, ante un gobierno con una extraordinaria ambición histórica, con una extraordinaria ambición histórica, con una gran capacidad comunicativa y con algo que creo que es mucho más importante que todo eso, que consiste en la capacidad de advertir algo que mencionaba Ricardo, que es reconocer, ver, sentir a un pueblo, a una sociedad durante muchos años y durante muchas décadas negado, ignorado y despreciado. Pero eso no quiere decir que estemos nosotros ante el cuarto nacimiento de México. Tengo la impresión que estamos frente a lo que sucede normalmente con aquellos movimientos que se pretenden revolucionarios. Y en efecto, hablar de un cambio radical, en efecto, hablar de un cambio que se pretende desde la raíz, evoca la ambición revolucionaria. Pero creo que lo que estamos viendo es que se cumple la paradoja de esos movimientos revolucionarios, que es involuntariamente servir a agudizar los problemas que se trataban de extirpar. Yo creo que eso es lo que estamos viendo. Esa democracia con tantísimos defectos, con tantísimas perversiones, está encontrando una nueva vuelta para hacerse aún más perversa. Menos límites, menos restricciones, menos focos de control, faros de alarma ante las posibilidades de la arbitrariedad, una personalización de la política
que es una abominación histórica frente a la trayectoria mexicana. Y en ese sentido no es, como dicen algunos, una amenaza de restauración. Esto es nuevo, esto es muy distinto y tiene que ver con el hecho de que en los últimos meses, seguramente como efecto del terrible desprestigio de lo que había antes, nos hemos empeñado en derruir los cauces de las instituciones. Y carecemos en ese sentido de brújulas y de referentes, no solamente de las instituciones constitucionales, sino también de las partidistas. La gran tragedia de México en este momento, a mi juicio, no es el talante claramente autoritario del presidente López Obrador. Me parece que es la ausencia de contrastes, la ausencia de oposiciones, la carencia de voces razonables que estén en el espacio público argumentando frente a ese poder avasallante. Y eso implica también el hecho de que nos encontramos no solamente ante la ausencia de referentes opositores, sino que también la ausencia de referentes partidistas aún dentro de la coalición gobernante. Morena no es ni se ha construido como un partido político y de eso nos da espectáculos bochornosos todos los días. En ese sentido, creo yo que estamos ante el desafío político, y no solamente diría desafío político, sino desafío intelectual más complejo que hemos tenido en muchísimo tiempo. Y creo que sería saludable empezar con un mínimo esfuerzo de respeto por las palabras. Gracias. Mario, ¿nos harías favor de continuar? Y Sierra Blanca. ¿Nos harías favor de continuar y Sierra Blanca, como prometimos? A los organizadores, me da mucho gusto encontrarme aquí a Mara y a mi hermanito Pino. Pino, me da mucho gusto verte. Ellos me trajeron aquí a Guadalajara hace algunos años. Bueno, pues a ver, me toca. Yo creo que decir que la cuarta transformación no existe es muy temerario, porque es ignorar lo que pasó en julio del 18. Y creo que fue prácticamente una revolución pacífica en las urnas. Entonces es ignorar que el pueblo de México tiene una madurez política diferente y que decidió el cambio en el país por la vía legal y por la vía democrática. Y eso por sí mismo es una transformación. Ahora, el reto... Ahora, yo creo que Ricardo lo plantea muy bien. Dice, ok, bueno, este es un proceso de inconformidad que se va acumulando, corrupción, violencia, desigualdad, pobreza, y el pueblo de México decide, en la figura de Andrés Manuel, darle la posibilidad de cambio. Y le deposita su confianza en él, y se da el fenómeno de 30 millones de votos. O sea, Andrés Manuel sacó más votos que todos sus contrincantes juntos. Ahora, ¿cuál es el reto ahora? Bueno, que se materialice ese deseo de cambio. Entonces, pues no podemos esperar un gobierno pues que actúe de manera timorata. Por supuesto que está actuando de manera valiente y arrojada. Y ha asumido el reto de cambio en el cambio de régimen político, el cambio del modelo económico, el cambio en la estrategia de seguridad y de erradicar la corrupción. El cambio de régimen político, miren, se dice que tiene un talante autoritario el presidente y que es omnipresente. Sí, pero ¿qué reformas constitucionales ha propuesto sobre la figura elemental del sistema político mexicano? El presidente de la República, el presidente imperial, el presidente intocable, el presidente impune. 3 reformas. Una, quitarle el fuero, que el presidente en funciones pueda ser juzgado por delitos de corrupción, delitos electorales o delitos graves. Segundo, el presidente cómplice, el presidente compadre de los grandes empresarios, el presidente que condona impuestos a las grandes empresas. Se acabó.
a iniciativa presidencial, cambiamos la Constitución para que no pueda condonar impuestos. Y tercero, no hay mal que dure 6 años. Pues, ¿qué creen? Ya va a durar, puede durar 3 si el gobernante no mantiene el apoyo de la gente con la revocación de mandato. Entonces, uno de los presidentes con mayor legitimidad democrática en los últimos años utiliza esa enorme legitimidad para promover controles constitucionales como ningún otro presidente lo ha tenido. ¿Qué va a hacer ahora el presidente de la República? Un servidor público sin privilegios, sujeto a su responsabilidad penal, fiscal, y ante el apoyo, va a requerir el apoyo permanente de la gente. Eso va a hacer ahora el presidente de la República. Y lo hace alguien que tiene un enorme poder y que, como muchos temían, se iba a ir para otro lado. Y no, lo que está haciendo es acotar y poner controles constitucionales a la figura del presidente. Nunca más el presidente imperial, el presidente intocable, el presidente compadre. Segundo, utiliza esa enorme legitimidad para promover una democracia participativa, revocación de mandato y consulta popular que ya se aprobó. Segundo, el tema de la corrupción. Bueno, ¿qué se ha hecho en el tema de la corrupción? Algo fundamental, elemental, convertirlo en delito grave. Ya es delito grave, prisión preventiva oficiosa. Hay algunos que ahora se indignan porque algunos acusados por corrupción están en la cárcel. Usted dice, híjole, qué abuso. ¿Qué más se hizo? Se aprobó la ley de la Fiscalía General, que tenía 4 años y no se había concretado. Tenemos un fiscal general autónomo. Gracias a eso ya tenemos una fiscalía anticorrupción. Se cambió la ley de extinción de dominio para, pues, el viejo anhelo de la gente que devuelvan lo robado pueda hacerse realidad y se le pueda quitar a los corruptos los bienes que adquirieron vía la corrupción, porque nada más veíamos el espectáculo público en los medios de las casas, los yastes, los aviones, los departamentos y demás. La otra, ¿me queda un minuto ya? Ay, ¿en serio? Ya. Bueno, algo rapidísimo, y cambio del modelo económico, que es algo bastante complejo. Se hace a partir de ¿qué? De tener finanzas públicas sanas, ser estricto. ¿Qué decían antes de que tomara posesión? No, que iba a ser populista, que iba a gastar más y que iba a ser un desorden. No, absoluta disciplina en las finanzas públicas. El gasto, la orientación del gasto ha cambiado a partir de apretarle el cinturón al gobierno, de la austeridad republicana. No se aumentaron impuestos, ya no se endeuda el país como se endeudó en los últimos 15 años y no hay gasolinazos. Eso, aquí lo dejamos, ¿no? De Blanca, adelante. ¿Se oye? Muchas gracias por la invitación a Guadalajara a esta mesa. Me parece efectivamente muy audaz proponer un espacio de diálogo cuando están tan encendidos los ánimos, cuando la emoción está a flor de piel y el diálogo se ha vuelto cada vez más difícil. No solamente más difícil, hay una crispación que no contribuye a poder ponernos de acuerdo, no contribuye a poder ni siquiera saber si estamos hablando de lo mismo, por ejemplo, ¿no? También ha contribuido y lo ha como exacerbado. Tengo cada vez más la sensación de que vivo como en mundos paralelos. Cuando estoy con cierto tipo de personas, está operando un cierto mundo con un lenguaje y luego me cambio con otro grupo de personas y es como otro mundo y son como inconmensurables. En relación a la pregunta, yo diría de bote pronto y rápido, arquitectura institucional no la veo. No la veo porque veo más un ánimo de poder terminar con un complejísimo arreglo que es el que perpetúa el privilegio y la desigualdad y la exclusión, y menos claro cuál es la arquitectura institucional hacia adelante.
más énfasis, digamos, en la destrucción que en la construcción. Y no lo digo en plan necesariamente crítico, negativo. Todo cambio profundo implica un proceso de destrucción. Es casi imposible imaginar que tú puedes construir algo muy nuevo si no destruyes una parte de lo que está podrido. Ese ha sido históricamente nuestro gran reto. Quiero leerles una cita de un librito de un profesor del Colegio de México, no tan conocido, que se llama Bernardo Mavire, que me parece realmente que resume nuestro dilema histórico de una manera muy clara y sintética. Dice, la paradoja medular del país se resume en que la organización política que lo salvó de la desintegración ha sido la misma que inhibe su pleno florecimiento. Esta idea de que lo que nos mantiene unido es también lo que nos deforma y nos impide florecer, me parece que está en el centro de nuestro largo devenir histórico. Que no se disgregara el país implicó una forma de juntarnos y de organizarnos que después nos impidió crecer. Creo que esta paradoja central de nuestra historia ha tenido diferentes encarnaciones y expresiones. La última, de la que habló tan elocuentemente Ricardo Rafael, y es de la que viene Andrés Manuel López Obrador, porque Andrés Manuel López Obrador no aterrizó de Marte, es producto de México, de lo que pasa en México, de sus fracturas, de sus deformidades, de sus injusticias tremendas y del estadio superior al que llegamos, pero no lo digo aquí sí en positivo, sino en negativo, durante la última administración presidencial, en donde ya se acabó todo intento de guardar las formas y fue la quiebra moral, no ningún otro tipo de, aparte de las otras crisis. De ahí viene Andrés Manuel López Obrador. Y termino poniendo sobre la mesa un tema que sí me parece que da para el debate. Quisiera creer que a mí, en todo caso, entre las muchas cosas que me ha despertado la 4T, autodenominada 4T, Andrés Manuel López Obrador, ese fenómeno político que es un rompecabezas difícil de ponerle nombre, son muchísimas preguntas. Y una es, estamos tan acostumbrados a pensar que el discurso y la realidad son dos cosas diferentes. Yo lo que veo, una de las cosas que más me impresionan en Andrés Manuel López Obrador, no solamente es un formidable tejedor de historias, sino un formidable tejedor de historias, porque esas historias se regresan, tocan y transforman la realidad, las prácticas concretas. Quisiera dejarlo sobre la mesa, si les parece que es solo discurso o si tenemos un discurso que ya nos está afectando conductas de unos con los otros e incluso en nuestro fuero interno. Gracias. Yo veo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, retomando muchas de las cosas que aquí se han dicho, algunas, otras no, como una oportunidad, no más que eso, no menos que eso. Tuvimos poco más de 30 años de una determinada manera de encarar nuestros problemas, un conjunto de herramientas para tratar de resolverlos. Se lograron algunas cosas importantes, la estabilidad macroeconómica, posiblemente la más importante en el terreno social y económico, y en la parte de la democracia, el pluralismo y sobre todo el asegurar que había competencia y un terreno de juego un poquito más parejo, que podían competir diferentes fuerzas políticas. Por otro lado, tiene una gran factura de pendientes ese modelo, y ese callejón al final sin salida al que nos llevó es de donde surge Andrés Manuel López Obrador. Y por eso votó la gente. La gente votó porque ya no le parecía que el otro modelo, que había además tenido varias vueltas. Y
hay tres elementos que a mí me parece que son especialmente importantes y que a mí me hacen pensar que todavía hay esperanza de que esto sea una oportunidad. La primera es la centralidad que le ha otorgado el gobierno a cerrar la brecha entre el gobierno y la gente. La distancia del gobierno en suburbans polarizadas y en helicópteros frente a un país que literalmente, es así de literal, o sea, ya no veían. A todos nos tocó, ¿no? O sea, personas que pensaban que había, que en realidad, nunca olvidaré una reunión en CONAPO, en el auge del neoliberalismo, en donde un economista dijo, que además no era un economista, sino que era el director del CONAPO, dijo que era muy complicado llevar servicios públicos a estas poblaciones tan chiquitas y tan alejadas, que mejor no llevar nada de servicios públicos y que se murieran todos. Muy bien. Es el extremo, ¿sí? Esto no lo estoy inventando. Como eso, igual hubo funcionarios muy buenos. Se alejaron a tal punto de la gente que no podemos imaginar que tenemos un gobierno funcional que no vuelve a tejer la conexión con la gente. Y creo que en ese sentido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está haciendo un buen trabajo. En segundo, y que es indispensable, este es un rompecabezas complejo, no hay una sola cosa que nos vaya a dar la respuesta, pero ahí veo un eje de acción interesante y logros interesantes. En segundo lugar, y en eso creo que podemos estar todos de acuerdo, hoy no lo dijo Chucho, pero se lo leí en un artículo, Ricardo lo puso, y creo que tanto Mario como Gabriel lo han mencionado, colocar en el centro de la conversación pública y de la acción del gobierno, por cierto, no se habla ya ni siquiera de políticas públicas, de la acción del gobierno, el combate a la pobreza y a la exclusión social, que no son lo mismo, me parece para mí la cosa más importante y el triunfo más importante de esta transformación. Ahí está. 70% de los mexicanos viven con menos de 13,000 pesos por familia. Claro que es un país que a algunos sectores de México no les gusta ver de frente, que hubieran preferido seguirlo viendo desde la suburban o no verlo de plano. Es incómodo, es distinto, habla diferente, come otras cosas. Pero es el México mayoritario y ese ganó las elecciones. Finalmente, creo que hay un reconocimiento de que poder transitar hacia un modelo de crecimiento económico que sea dinámico e incluyente a la vez, y por cierto, solamente lo hemos tenido desde el principio del siglo XX hasta hoy en un periodo, y se llamó desarrollo estabilizador. Lo siento, pero así fue. Por otro lado, tampoco está claro que Andrés Manuel López Obrador sea tan desarrollista, porque la parte, bien dice Chucho, de, digamos, la parte del aparato institucional, de la burocracia que interviene, esa no está tan clara. Sin embargo, sí creo que hay una intención de movernos hacia un lugar distinto. Sí, primero los pobres, primero los invisibles, y en ese sentido marca una transición y un quiebre fundamental frente al viejo modelo de primero los ricos. A ver, nada más recordando un poco quién es Andrés Manuel, pues es un personaje que le robaron la elección de 2006, pierde en 2012, todo el mundo pensaba que no se levantaba de esa, y funda un partido para, por la vía democrática, legal y pacífica, llegar al poder. Entonces, no sé si eso es talante autoritario o talante democrático o convicción democrática. A ver, ¿cuáles son los pendientes? Y aquí retomo un poco lo que dice Ricardo. Bueno, ¿de qué va a depender la consolidación de las políticas de este gobierno
y que podíamos concluir que efectivamente tuvimos una transformación. Yo creo que transformación en la gente esa ya la tenemos. O sea, si hay una participación y madurez política de la gente mucho mayor, que no habíamos visto en el pasado. Yo creo que depende de dos cosas, que son los pendientes en esta administración: el crecimiento económico y la seguridad. Ahora, en el tema económico, si erradicas la corrupción, la concepción de la participación del Estado en la economía cambia. O sea, ¿qué teníamos en el pasado? El Estado empresarial, que estaba en todos los sectores de la economía, que no funcionó. Nos corrimos hacia un Estado que debería ser regulador y mínimo. ¿Por qué? Porque se le aplicaba intrínsecamente el valor de que el Estado era corrupto y que en todo lo que participaba lo echaba a perder. Entonces, si no tienes un Estado corrupto, entonces puedes aceptar que el papel del Estado es un Estado que genere valor. Y yo creo que detrás de lo que se está construyendo en la parte económica en este gobierno es un Estado que puede generar valor. Para eso, una parte importante es la austeridad republicana, es decir, no puedes generar valor si despilfarras los recursos públicos. No puedes generar valor si no asignas los recursos a lo que más importa, que es inversión en capital humano a través de los programas del bienestar e inversión en infraestructura con una lógica diferente, con una lógica de desarrollo regional, porque el Tren Maya no es un tren, es un proyecto de desarrollo regional. El tren transísmico pues no son terminales de trenes, es una estrategia de desarrollo regional, por cierto, en la zona del país, que no solo no ha crecido, sino que ha decrecido. Y que necesita crecer, si no, no vamos a tener una tasa de crecimiento mayor en todo el país. Es el rescate del sector energético también. O sea, Pemex es una empresa que adquirió $50,000 millones en 6 años. O sea, es una brutalidad, con una plataforma de producción cayendo. Entonces, ¿cuál es el reto? Que y es un gobierno también que impulsó y promueve la aprobación del tratado comercial con los Estados Unidos. Entonces, el generar un modelo donde se separa el poder político del poder económico no es fácil. ¿Y qué es lo que falta? ¿Por qué no crecimos en este año? Si vemos la demanda agregada, si tratamos de encontrar la respuesta en los componentes de la demanda agregada, ¿qué vemos? Que el consumo está creciendo más o menos bien, las exportaciones tienen que ver con los Estados Unidos. ¿Qué nos falta? La inversión, está clarísimo. La inversión pública se retrasó en este año, como todo arranque de gobierno, y la inversión privada. Y yo creo que ese es el gran pendiente nacional. La extranjera jaló bien. ¿Qué es un tema ahí? Es un tema de expectativas. O sea, este gobierno no ha logrado generar buenas expectativas en el sector privado mexicano, a pesar de que los fundamentos macros están bien. Tienes un gobierno disciplinado fiscalmente, tienes una inflación a la baja, tienes inversión extranjera. Es decir, si lo ves de afuera y ves exclusivamente el marco macro, está muy bien. Nos falta generar expectativas en el sector privado. Y en la parte de seguridad, hay una apuesta también importante, no a seguir haciendo lo mismo. Se cambió la Constitución, se creó la Guardia Nacional, una Policía Nacional como nunca había tenido el país. En marzo no la teníamos, hoy tenemos 58,000 elementos. La idea es que llegue a 120,000 el año que entra. Mínimo se necesitan como 240,000, no lo vamos a lograr. Pero es darle ya al Estado la capacidad de respuesta con esta policía que tiene alcance nacional, con las facultades y la organización suficiente para dar respuesta mínima en aquellos lugares donde se ha perdido completamente la ausencia del Estado y la descomposición del tejido social. Y la apuesta más importante de este gobierno en materia de seguridad, sin duda, es la inversión social, pues el apoyo a los jóvenes y todos los programas a los jóvenes, todo el programa de rescate al campo y demás. Son las dos pendientes que se tienen y que sin duda de eso va a depender mucho que se consolide este movimiento, y yo creo que sí es una transformación. Gracias. Dice Gabriel que nos recuerda que no somos Suiza. Yo creo que el apuntarlo lanza
un apunte de descrédito de quienes vemos señales ominosas en este gobierno, como si no viviéramos en este país. Y yo creo que eso no es aceptable. Yo creo que no es desde la nostalgia ni desde la ilusión de regresar hasta un orden político previo que se ven señales preocupantes en el nuevo gobierno, en la relación con lo religioso, su visión contraria a todo principio estricto de laicidad. No es desde ese lugar en donde viene la crítica, y creo que tiene que ver justamente con lo que hace explicable el vuelco electoral del 2018, el extraordinario vuelco político de México que por primera vez en su mecanismo electoral vota con determinación por un grupo político. No vota con miedo ni con cautela, sino con esperanza por aquello que representó Andrés Manuel López Obrador. La responsabilidad es gigantesca y yo no lo veo a la altura de esa responsabilidad, francamente. Perdón. Yo no lo veo a la altura. Me parece que más allá de su grandilocuencia, más allá de su enorme capacidad de seducir simbólicamente a la nación, creo que lo que está empujando no tiene como propósito atender las causas de la desigualdad. Su antiestatismo, y lo que tenemos en Andrés Manuel López Obrador, es en muchos aspectos al más neoliberal de los presidentes que hemos tenido en nuestra historia, en su antipatía por el Estado, en su antipatía por la institucionalidad del Estado. Me parece que eso va precisamente en contra del propósito que plantea Andrés Manuel López Obrador y su movimiento político. No me parece que la estrategia friedmaniana sea una pista de justicia para México, y es en ella en la que confía Andrés Manuel López Obrador. Porque repitiendo la cantaleta que hemos escuchado, en el Estado hay un elefante reumático que no se puede mover, porque el Estado está lleno de mafiosos que se roban el dinero, y por lo tanto a lo que se reduce el Estado para Andrés Manuel López Obrador es a una chequera y a una prédica diaria por las mañanas. Creo que hay muchas señales de que hay en su liderazgo un talante autoritario, y me parece que la más clara tiene que ver con su idea del otro, su noción de quiénes son aquellos que tienen distancia de su proyecto político. Es autoritario quien piensa que el adversario está moralmente podrido, y eso lo dice todo el tiempo Andrés Manuel López Obrador, como si no pudiera haber críticos honorables, ahorita termino, como si no pudiera haber críticos honestos que ven las cosas distintas a como las ve Andrés Manuel López Obrador. No quiere decir esto que haya muerto la democracia mexicana, como dicen algunos estridentes. Me parece que tiene retos muy serios, muy profundos, y creo que los contrapesos, esta destrucción de los referentes de partido, hacen un daño enorme al país, porque tenemos esta gran ambición y no tenemos con qué resistir esa avalancha. En ese sentido, lo que creo que debemos registrar son las amenazas que existen y también las restricciones que se han presentado. Yo creo que también a lo largo de este año hay ciertas evidencias de un pragmatismo,
Me parece que hay evidencias de una cierta autolimitación del presidente de la República, que no es solamente el político de la enemistad, aunque lo es muy talentosamente, sino que también tiene espacios en donde puede ser un político que encuentra acuerdos y busca en ciertos momentos concordia. Creo que Jesús lanza un guante que vale la pena tomar rápido. Es decir, ¿es esto o no la cuarta transformación? Es decir, un concepto demagógico o en realidad tiene algún basamento. Yo tendría 4 argumentos que me gustaría compartir. Primero, puede llamarse de otra manera, pero a estas alturas no tiene. Es decir, si alguien ganó la batalla de la semiótica, fue el que colocó ese término para llamar esta cosa, que podríamos llamarla de otra manera, pero quienes quisieran llamarla de otra manera no lo han logrado. Entonces, para abreviar un poco, digamos, en economía de términos, yo dejaría la idea que es una cuarta transformación, que abreva un poco la idea de la cuarta o la quinta república, pensando en estas lógicas. Pero sí, un argumento que me parece más importante es que sí estamos observando un cambio de régimen de partidos. A ver, eso es una evidencia palmaria. El PRI tiene hoy preferencias electorales de 6.7%. El PAN, la segunda fuerza, trae preferencias de 12%. Claro, esto puede variar, pero creo que sí se ha vaciado de legitimidad el conjunto de partidos de oposición distantes de Morena. ¿Cómo llamamos a eso? Tercer argumento, muy pocos quisieran regresar al pasado. Y el último argumento, que le daría más bien la razón a Jesús, es quizá todavía no se cristaliza la cuarta transformación. Es muy evidente que si Morena gana el 21, vamos a ver reformas constitucionales mayores. Y es probable que veamos una nueva constitución. Y ahí sí podríamos hablar de una nueva república. O sea, creo que las cosas van hacia allá. Además, creo que le han cantado lo suficiente. Mario pone cara de póker, pero evidentemente hacia allá va la discusión. Ahora, la coalición que ganó, porque es una coalición amplia, en julio del año pasado, despierta expectativas enormes porque es una coalición muy amplia. Si la diferencia del 6 y del 12, aquí hay burguesía y hasta alta burguesía dentro. Y hay que decirlo fuerte. Y un país que va de Querétaro hacia arriba, que en esta ocasión se sumó, y se sumó con entusiasmo, cosa que electoralmente no lo vimos en el pasado. Es decir, sí es una coalición pluriclasista y es regionalmente diversa y es ideológicamente muy diversa. Y desde esa lógica es muy evidente que quien lleva el liderazgo lo que está empeñado es en modular la expectativa del cambio. O sea, hay una obsesión mañana tras mañana por modular la expectativa del cambio. Claro, todos los que aplaudimos hoy en la mañana el discurso de Marcelina Bautista y la aprobación del 189 de la OIT, nos desfondamos, perdóname, porque la mejor candidata a la Suprema Corte de Justicia no llegó, punto. Y no llegó porque en efecto el presidente ha tomado la decisión, y lo ha hecho una y otra vez, de evitar el velo de su ignorancia frente a las decisiones futuras. O dicho en otros términos, no va a dejar nada al azar. Eso puede incomodarnos, pero es palmaria la toma de decisiones de un presidente que no va a soltar una sola decisión, ya olvídense, para sus adversarios, una sola decisión que no le permita conducir el cambio. Esto puede, en efecto, decía yo en ese momento, acortar la pluralidad, limitar a un país que había construido pesos y contrapesos, disminuir, abatir a los órganos autónomos. Sí, eso puede ocurrir, pero cierro con la reflexión con la que empecé en mi intervención anterior. Señor presidente, la pluralidad es anterior a usted, le trasciende. Y si nos toca esa pluralidad, pues no permitir que nos regresen a la lámpara de Aladino. Es un país de 126 millones de habitantes, con propensión, digamos, en pocos años estaremos rozando los 130, regionalmente muy plural, sociológicamente muy diverso, ideológicamente muy distinto. No hay manera, creo yo, de acotar esa pluralidad. Lo que sí veo es una intención deliberada de modularla. Y aquí es donde uno se pregunta si el problema es de la oferta política de López Obrador o de la demanda política de intelectuales, organizaciones y sociedad. Y concluyo con un ejemplo.
El problema es la abrumadora mayoría que tiene hoy Morena, el abrumador número de legitimidad que tiene el presidente López Obrador, o, en efecto, una oposición en todos los frentes que no ha logrado articularse. Dicho en términos del feminismo, el problema es el techo de concreto que no les permite a las oposiciones crecer, o el suelo pantanoso en el cual están atrapadas. Si la oposición no logra agregarse de maneras distintas, con alternativas distintas, incluso con un lenguaje que permita nombrar esta cosa de otra forma, estamos en un problema. Pero también, ¿quién le puede pedir a la derrota o a los derrotados que se organicen en un año? Yo creo que habrá que tenerle confianza a esta pluralidad del país, que es inevitable. Y al poderoso, que también le es inevitable modular las expectativas, sobre todo cuando tiene tanta responsabilidad en sus espaldas. Muchas gracias, Mara. Bueno, un par de comentarios. Primero, sí creo que no hay sorpresas en lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, y creo que en ese sentido el presidente está limitándose a cumplir prácticamente todo lo que planteó en campaña. Me sorprende un poco este discurso, y esto es algo que hemos platicado Jesús y yo y con algunos otros de ustedes, esta alarma por lo que algunos llaman el desmantelamiento de las instituciones o la demolición de las instituciones. Y yo siempre me pregunto, bueno, ¿qué vivíamos en Suiza? Y yo no me di cuenta. O sea, que esto era perfecto y todo funcionaba bien y no había 60 millones de pobres y no teníamos la corrupción más escandalosa desde el sexenio de Miguel Alemán, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos del cambio radical, pues yo creo que es un cambio que urgía y que hacía falta y que evidentemente la gente avaló. Bueno, pero así como no éramos Suiza, tenemos que entender también que las mayorías que se tienen que usar, finalmente un gobierno que gana una mayoría, me preguntaba alguien el otro día si no estaba yo preocupado de que Morena estuviera haciendo todo para volver a ganar abrumadoramente en el 2021, y le pregunté, bueno, ¿y qué no es eso lo que hacen los partidos políticos? O sea, que no trabajan para ganar elecciones, y que no los gobiernos trabajan para que sus afines ganen elecciones. Entonces, creo que también estamos sufriendo en algunos casos de un poco de amnesia, porque hoy, por ejemplo, que se da la elección de la nueva ministra de la Corte, bueno, había una especie de favorita sentimental, sobre todo en las redes sociales, creo que una terna en la que había dos espléndidas candidatas, pero pareciera que es la primera vez que un ministro de la Corte es o fue colaborador del gobierno en turno o cercano al gobierno en turno. De nuevo, me costó un poco de trabajo entender qué gobierno nominaría a alguien contrario a sus intereses y a su visión. Dice Blanca Heredia, tiene toda la razón. Los ánimos están muy crispados. No puede uno tener ya una conversación mínimamente civilizada, ya no digamos con un contrincante o rival político, ni con la familia. Es un gran pretexto para dejar de ver a algunos parientes que nos caen mal, eso es cierto. Pero la verdad es que cuando ya le tiene uno miedo al chat de las tías o al chat de los excompañeros de la escuela, pues es que realmente algo mal está pasando, y sí me preocupa mucho. Esto es en parte un fenómeno de las redes, en parte un fenómeno de los medios, pero también es un poco una estrategia política. El imperio, o sea, yo veo venir, no el imperio del presidencialismo, veo venir el imperio de los extremos. El imperio, sí, de los extremos y del extremismo. Y posiblemente el fin del centro, el fin de la moderación, el fin de la mesura. Me preocupa mucho que hoy ser moderado, ser balanceado, sea prácticamente ya un delito social. Me preocupa mucho cómo la contrapropaganda
que es la palabra correcta en español para hablar de los fake news. Me están abrumando con tantos numeritos de ambos lados. Ya voy. Estoy en mi último párrafo de apuntes, pero me hicieron perder 20 segundos volteando a ver a todas partes. Me preocupa mucho, pásame uno de medio minuto, por favor. Me preocupa mucho que la contrapropaganda, decía yo, que es el término que yo usaría para hablar de los fake news, la contrapropaganda vive de eso, vive de confrontarnos, vive de polarizar, vive de los extremos, aborrece el centro, aborrece el diálogo, aborrece la reflexión. Y el cambio que efectivamente urgía tiene que entender que para ser duradero tiene que evitar la trampa de los extremos y tiene que evitar la tentación de los radicales de ambos lados. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Blanca. Son exactamente las 7 de la noche con 40 minutos, es decir que tenemos el tiempo exacto para una intervención de cada uno de ustedes. Entonces Marco y yo nos vamos a ahorrar las palabras que teníamos, las preguntas que teníamos preparadas, y si les parece, en el mismo orden le damos a Gabriel Guerra la oportunidad de decir su segunda alternativa. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle a todos y cada uno de nuestros participantes en esta mesa redonda, permitirnos a la Universidad de Guadalajara y a la Feria Internacional del Libro cumplir con nuestra misión de abrir todos los espacios para todos los debates en pluralidad, en empatía y en concordia. Gracias a todos. Buenas noches.